Vamos ya a comenzar con nuestra primera hoja. Normalmente empiezo por los mecanismos que son más sencillos por aquello de ir cogiendo destreza. Nuestro libro lo he ido organizando de esta manera para que vayáis aumentando en dificultad. Normalmente no es siempre así, te puedes encontrar una primera hoja que es un infierno, entonces lo único que pasa es que empiezas por otras y luego la continúas, ya que vamos a montar todo suelto. En nuestras páginas vas a encontrar un elemento principal que va a ser el que determine el diseño de todo el entorno. Tienes que tener en cuenta que son las energías las que van a determinar qué página va detrás de otra. En este caso vamos a hacer el templo de Devot, que es una figura tridimensional que lleva un empujador y que cambia el ángulo para que rellene más espacio. Cada página, como vais a ir descubriendo, va a ser una zona de Madrid que a mí me gusta y que he creado en Dimensión. Tienes que tener algo en cuenta que es muy importante, nos vamos a encontrar errores seguro, o sea, no te frustres porque yo me equivoco todo el rato. Es normal, nunca cortas igual ni pegas igual, así que no te preocupes porque vamos a aprender a continuar y a solucionarlos. Pues aquí tenemos la primera página. El templo de Devot. Es mi forma particular de representarlo. Mientras más organizado lo tengáis todo, mejor vamos a trabajar. Yo ya he cortado y hendido las piezas y vamos a empezar ya con el ensamblaje. Lo normal es empezar siempre a montar las piezas. Cinta de doble cara, como las figuras son muy pequeñas, no necesitamos utilizar cola. Y la cola además necesita un proceso de secado más rápido. Yo recomiendo utilizar la cinta. Así que es verdad que hay libros que por su peculiaridad necesitamos encolar porque la cinta no la aguanta. Pero en nuestro caso, como tiene un formato pequeño, vamos a poderlo hacer perfectamente. Dejamos aquí la base. Lo primero que vamos a hacer es comprender un poco la pieza. Tiene los lados principales y los laterales. Bueno, ahora lo vais a entender. Lo que tenemos que hacer es un empujador integrado. Vimos en las piezas anteriores, en las que hicimos de práctica, que teníamos un empujador suelto. En este caso he querido integrarlo dentro del propio diseño para que veáis que es otra posibilidad que hay. Lo que tenemos que hacer es reforzar la pieza. Luego un poco cada uno tiene un método. Entonces tenemos que poner cinta. Esto va en el refuerzo. Como os dije, es mejor que utilicemos el mismo papel, ya que necesitamos que el empujador sea muchísimo más rígido, es muchísimo más sencillo hacerlo con el mismo papel. Yo en este caso lo voy a hacer 3 veces más fuerte, para que pueda tirar de la pieza. Entonces, vamos poniendo cinta. Es súper importante que no dejemos pegamento por fuera, porque como vamos a pegar las piezas plegadas, luego al abrirlas puede ser que se nos peguen y se nos rajen, ¿vale? O sea que parece una tontería, pero es súper importante. Así que este proceso hacedlo bien. Vamos a reforzar el empujador, ¿vale? A ver. Como le he hecho los hendidos, tengo marcado dónde va. Me cercioro de que está bien. Es lo que os decía, si lo hacéis con cola vais a tener que estar agarrando las piezas. Si son muy grandes lo vais a tener que hacer con cola, ya os lo digo. Pero en este caso podemos hacerlo con la cinta. Importante es que nos funcionen los hendidos, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a usar los dobleces. Os ayudáis con la plegadera, con un abrecartas o lo que sea. Normalmente hago los hendidos hacia los dos lados. Tenemos la suerte que lo hemos impreso en inyección de tinta. Si lo imprimes con tóner, lo de hacer los hendidos para los dos lados es un poco peligroso porque puede saltar. Aquí me estoy dando cuenta que no he cortado del todo. Es algo que os va a pasar. Vais a pensar que habéis cortado todo y siempre os habéis dejado algo. Ya vamos viendo cómo va quedando un poco la pieza. Y ahora vamos a poner la cinta. Yo normalmente me espero un poco porque siempre me entran dudas si va la pestaña para un lado o para otro. Entonces, no os precipitéis. Cuando tengáis ya el planteamiento más o menos hecho, empezáis a poner la cinta en las pestañas.
Como os decía, quitad bien la cinta, que luego nos puede ocasionar problemas. A ver, nos queda este. Ahora, para saber si tengo que poner un pegamento en un lado o en otro de la pestaña, es mejor que lo planteemos ya sobre la base. He cortado ya donde tenía que cortar y me he hecho una marca donde tiene que ir el empujador. Es muy importante hacerte marcas donde van los empujadores o donde van ciertas referencias, aunque no vayan cortados, porque luego es muchísimo más fácil a la hora de plegarlo y de moverlo, porque cuando haces el ángulo muchas veces necesitas forzar estas piezas para que no se peguen donde no deben. Entonces, si hacéis una marca con el buril, ya lo podéis situar. Tengo ya los agujeros hechos. Posiblemente tengáis que rectificar un poco las rajas porque nunca las hacéis perfectas, ¿vale? Pero eso ya lo vais a hacer probando con la figura. Ahora mismo vamos a mirar si nos encaja para ver dónde tenemos que poner las cintas, en qué pestañas, hacia dónde. Esto va a ir así. En principio creo que me van a encajar mejor las pestañas hacia afuera. Genera mayor refuerzo si las doblamos al revés que si las doblamos hacia el ángulo. Hay en piezas que no se puede hacer porque tiran demasiado. Esta pieza es pequeña, está bien encajada, está bastante compensada, así que las podemos poner hacia afuera. Así que voy a ponerle la cinta en las partes de fuera. El empujador lo voy a dejar, aunque sí que creo que va así, pero lo voy a dejar un poco para el final. Si pones la cinta en un lado que no debes, luego la puedes quitar, lo bueno que tiene la cinta es eso, la puedes quitar y ponerla por el otro lado. No se suele romper. En esta ocasión voy a ponerle la cinta ya porque yo creo que el empujador va para acá. Si me he equivocado luego la quito y la pongo por el otro lado, pero se lo voy a poner ya porque estoy segura, o casi segura. Ahora vamos a montarla, a ver si funciona. Tenemos que ir viendo cómo queda la pieza, ya la tenemos casi. Si os dais cuenta, esto es un mecanismo como el de las cajas. Es muy importante que cuando montemos las piezas las hagamos doblar. Tenemos que hacer la energía que va a generar la página, lo tenemos que hacer antes, para que ya la pieza tenga inercia. Es súper importante, porque ya va a hacer siempre lo mismo, ¿vale? O sea que le tenemos que dar nosotros el movimiento, un poco con las manos, sin forzar mucho, pero ayudarle. Ahora ya vemos que la pieza funciona y la vamos a situar. Y este es el movimiento que va a hacer, cómo se va a plegar. Y ahora ya podemos traer la base y ver si todo nos encaja. Ahora es muy importante, vamos a meter las piezas en los agujeros, posiblemente tengáis que ampliar o el agujero o la pieza. En este caso, como estamos muy cerquita del ángulo, es mejor que cortéis la pieza que cortéis el papel, ¿vale? Porque si juntamos este y este, la hemos fastidiado porque se nos va a levantar entero. Entonces, si veis que esto no se ajusta bien porque lo habéis dejado más corto, cortar esta pieza. Yo tengo que cortar un poquito. Los esquináis y si hace falta cortáis más. A ver. Vamos a ver si cabe un pelín más, porque tienen que ir justas pero tampoco que se revienten. Yo creo que sí. Ahora nos encaja. Lo más importante, vamos a montar las piezas con la página cerrada, ¿vale? Si nos torcemos no pasa nada, pero no las reventamos. Importante siempre llevar el ángulo de la pieza al ángulo de la página, lo más importante. O
Si hace falta se fuerza un poquito el papel por abajo, lo que es la base. Ahora mismo esta pieza nos funcionaría bien. Vemos que nos pliega bien y lo pegamos. Si no os ayudáis con el bisturí, como hemos visto antes. Vale. Tenemos esa. Plantear dónde va la pieza es fundamental porque no sabemos dónde nos va a tirar más o menos. Vamos a ver. Hay que hacerlo con cuidadillo. Hay que hacer las rajas del papel bastante justas para que no cojan holgura. Entonces os va a costar un poquillo meterlo ya con la cinta. Y volvemos a hacer lo mismo, cerrar. Ayuda a la pieza. A ver cómo tiene que cerrar. Ayudamos al ángulo. Con cuidadito, dando pequeños golpes, así. Hacemos que no se fuerce y no se rompa, ¿vale? Y ya hemos conseguido que esté. Importante marcar bien el hendido del centro, ¿vale? Que es al final el que nos hace la energía. Si no está bien hecho, ahora mismo esto no tira y cierra bien, entonces ya lo pegamos. Y si no, abrimos y rectificamos. Si hemos pegado bien el ángulo de la pieza al ángulo de la página, no tenemos que tener problema. Ahora vamos a pegar el empujador. Normalmente os digo que lo hagamos cerrado, pero en este lo hemos marcado antes para situarlo donde va. Va muy pegado a este eje para que no se quede levantado, porque si os fijáis, ahí no lleva pestaña, pues si no se nos reventaría la pieza. Entonces tenéis que ser un poquillo precisos a la hora de colocarlo. Lo bueno que el eje del propio templo es el que os va a situar donde tiene que ir, ¿vale? Lo bueno que tiene la cinta de doble cara es que si nos equivocamos vamos a poder levantar y volver a pegar. Colocadlo en la marca. Sobre todo que no se estorbe con el templo, con el edificio. ¿Veis que no se estorba? No roza nada y funciona. Pues nada, tenemos perfecta ya la primera hoja. Vamos a pasar a la siguiente lección, que nos vamos directamente al retiro.